El ejercicio de los derechos cívicos en Latinoamérica, a partir de la década de los 90, ha vivido un proceso en consolidación en gran parte de la región. Es así como, en general, cada país lleva adelante elecciones democráticas legítimas, ejecuta sus programas según los calendarios institucionales y las potenciales crisis se intentan resolver dentro de sus marcos normativos. Para analizar el potencial efecto de las leyes de acceso a la información en las instituciones democráticas en América Latina, especialmente en lo referido al ámbito de las libertades, como por ejemplo la libertad de expresión, les presentamos ahora nuestro próximo invitado internacional. Nos referimos al señor José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas para Human Rights Watch, organización independiente dedicada a proteger y defender los derechos humanos. Abogado de la Universidad de Chile y de la Universidad de Salamanca, España, además de máster en leyes en la Universidad de Harvard, José Miguel Vivanco ha publicado en los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos y América Latina. Asimismo, es constantemente requerido como panelista en noticiarios y programas de televisión por su rol como activo defensor de los derechos humanos en el mundo. Démosles entonces una cálida bienvenida con un fuerte aplauso. Ese es mi vaso de agua. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación al Consejo. Para mí es un agrado, un privilegio estar con ustedes conversando sobre algunos aspectos que representan preocupaciones primordiales, preocupaciones centrales para la defensa y promoción de los derechos humanos en toda la región y que tienen que ver con la defensa de estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Creo que en una mirada, yo diría, retrospectiva de largo plazo, lo que se ha avanzado en esta región es significativo. Fundamentalmente porque se han ido incorporando conceptos, criterios, se han ido desarrollando principios que forman parte hoy día, yo diría, del acervo cultural, de algunos consensos básicos en el ámbito de la libertad de expresión y lo que representa el acceso a información de interés público. Especialmente si uno compara con la situación que vivíamos hace algunos años en regímenes dictatoriales en la región, que no es tan lejano los tiempos, lo que se ha podido construir desde un punto de vista legislativo y en lo que es el desarrollo de instituciones dirigidas a proteger y hacer efectivas estas garantías, estas salvaguardas para el ejercicio de las libertades públicas. Me parece que hay que sopesarlo, hay que mirarlo con una perspectiva histórica que representa una importante evolución. Sin perjuicio de eso, subsisten muy serias amenazas y retrocesos y restricciones al ejercicio de estas libertades.
La libertad de expresión es, en mi concepto, la madre de todas las libertades públicas. La libertad de expresión es un requisito o una condición esencial para la vigencia de un régimen democrático. La libertad de expresión también suele ser una libertad extraordinariamente sensible a sus amenazas y sensible a restricciones. Y creo que es un excelente termómetro que nos permite medir la calidad de la democracia en la que estamos viviendo en distintas regiones. De tal modo que la protección de esta libertad es una tarea esencial para la profundización de la democracia en la región. No solo la censura es la principal enemiga de la libertad de expresión y el acceso a la información. Hay obstáculos por todos conocidos que son fácticos al ejercicio de estas libertades y que tienen que ver con las amenazas, con aquellas circunstancias donde el periodismo, los medios independientes tienen que incurrir en autocensura para poder funcionar, para poder seguir operando, porque las condiciones de violencia o de corrupción son tales que impiden un ejercicio libre del periodismo, impiden el cumplir con esa obligación sagrada de informar con prontitud, en términos amplios, en términos lo más profesional posible y oportunos respecto de lo que está ocurriendo en un país de las Américas. Lamentablemente sigue habiendo muchos casos de periodistas, especialmente en Centroamérica, pero también en México, en Colombia y en Brasil, que sufren amenazas directas, no tanto por parte de agentes del Estado, sino especialmente por grupos irregulares armados o por mafias del narcotráfico que condicionan el ejercicio del periodismo con las consecuencias o las secuelas que eso trae para el debate público. Empobrece indudablemente el debate público y no contamos entonces con la información, la más amplia información, sin censuras respecto de temas que son de interés público. Esa es lamentablemente una realidad con la que tenemos que convivir. Hay algunos gobiernos que intentan paliar estas condiciones, hay otros en cambio que hacen la vista gorda y no asumen estas responsabilidades. Hay otro aspecto en materia de ejercicio de las libertades públicas, en particular la libertad de expresión, que también inciden en su desarrollo y en su respeto, como es, por ejemplo, la manipulación que siguen haciendo los gobiernos de la publicidad oficial. Esa publicidad sirve para, en los hechos, premiar o castigar a los medios que pueden ser más afines u hostiles al gobierno de turno. La publicidad oficial constituye una fuente de ingresos importantes para los medios y sobre ese tema lamentablemente no se ha avanzado suficientemente en muchos de nuestros países para transparentar, establecer criterios claros, justificar las asignaciones de publicidad oficial a los distintos medios de comunicación. Yo también creo que la concentración en la propiedad de los medios es una amenaza al ejercicio de la libertad de expresión. Creo que especialmente, y estamos hablando únicamente de los medios audiovisuales, de la radio y la televisión,
no estamos hablando de la prensa escrita. En torno a la radio y la televisión, las frecuencias que son concedidas o que son asignadas en concesiones por el Estado deben ser objeto de un tratamiento transparente, confiable, público, que justifique esas asignaciones. Obviamente jamás asignar esas frecuencias o retirar esas frecuencias porque el gobierno de turno no coincide o no comparte la línea editorial de ese canal de televisión o de esa radio. Pero del mismo modo como en el ámbito privado se combaten los monopolios o los duopolios, en otras palabras, la concentración para permitir la más amplia competencia, para permitir que todos los puntos de vista, los términos más plurales posibles, tengan cabida, tengan un espacio. No para permitir el traslado de un monopolio privado a un monopolio gubernamental, como ha ocurrido lamentablemente en algunos de los países de esta región que han promovido leyes de responsabilidad social de los medios, donde la práctica lo que han hecho es hacerse de medios privados para promover la agenda gubernamental. De lo que se trata es, evidentemente, de permitir que los ciudadanos puedan contar con la mayor, digamos, con la información más completa posible, más amplia posible, más plural posible, y que cada uno de nosotros, en función de esa información, nos formemos una opinión. Hay amenazas legislativas a la libertad de expresión, y esas amenazas han estado históricamente centradas en algunas figuras delictivas, como por ejemplo la del desacato o la figura de las calumnias e injurias, que felizmente en algunos países y gracias al liderazgo ejercido por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han producido en algunos países la despenalización de este tipo de conductas, entendiendo que si caben sanciones frente a información que pueda resultar falsa, promovida a sabiendas de su falsedad por un medio, carga que le corresponde obviamente demostrar a aquel que se considera ofendido, las sanciones son siempre ulteriores y civiles, jamás penales. Esa noción, ese concepto ha ido tomando cada vez más fuerza en varios de los países hoy día que han podido avanzar en el ejercicio de estas libertades. El concepto de materias de interés público, que forma parte obviamente del corazón que representa la creación de un andamiaje institucional, como por ejemplo el Consejo para la Transparencia en Chile o el IFAI en México, y que permite que los ciudadanos y los medios puedan reclamar información de interés público a sus gobiernos, a sus estados, entendiendo que esa información, que la presunción es de publicidad, que la excepción es la clasificación, es la reserva, pero que debe ser bien fundada para poder justificar, que como ciudadanos tenemos el derecho no es un beneficio, no es una dádiva, no es un privilegio, es un derecho a exigir de las autoridades por una cuestión de ejercicio ciudadano, pero también para poder elaborar los indicadores necesarios para promover políticas públicas que nos afectan a todos, exigir de los gobernantes información que consideramos de interés público. Me parece que ese concepto, esa noción ha ido también ganando espacio, ganando terreno en la región. A contrapelo, hay amenazas permanentes, es una lucha donde no hay que bajar la guardia ni entrar en un estado de complacencia, al contrario, hay que estar permanentemente vigilando y chequeando los límites para ir
progresivamente avanzando hacia un sistema donde podamos expandir y no restringir el ejercicio de las libertades públicas, el de la transparencia. ¿Por qué es tan importante esto en América Latina? Porque nuestra región es una región tradicionalmente de caudillos, es una región que cuenta con instituciones democráticas en general muy débiles, instituciones democráticas susceptibles de ser intimidadas o de ser corrompidas o de ser simplemente servir para los objetivos ideológicos del gobierno de turno. Nuestras tradiciones en materia de desarrollo institucional son relativamente pobres. Hay casos excepcionales, evidentemente, donde se ha logrado establecer una cultura institucional que hace muy difícil que los poderosos, que los intereses fácticos, que las mafias, que aquellos que puedan lograr influencia, vulnerando el principio del Estado de Derecho, que supone que estamos todos sujetos a las mismas reglas, independientemente de nuestras posiciones ideológicas, o de nuestra posición social, o del color de nuestra piel, o nuestro género. Todos, en principio, a lo menos teóricamente, debemos estar sujetos a unas mismas reglas. Para que ese principio, para que ese ideal pueda cuajar, se requieren de instituciones capaces de ejercer pesos y contrapesos, de frenar los abusos, de advertir frente a los abusos o ante la concentración de poder, de contrarrestar o corregir prácticas antidemocráticas o prácticas que privilegian conductas o intereses que más bien son oscuros y que no tienen un asidero o no cuentan con credibilidad frente a las grandes mayorías o frente a la ciudadanía. Si uno vive en un continente donde estas instituciones, y me refiero no solo, aunque principalmente al Poder Judicial, pero no es solo el Poder Judicial, aunque la tarea central la tiene un Poder Judicial capaz de combatir y de luchar por sus fueros, inicialmente por sus fueros, sin entregar sus fueros, sin entregar sus atribuciones, defender sus espacios, para poder estar en condiciones, al mismo tiempo, de expandir el ejercicio de libertades públicas, de defender la libertad de expresión y de defender los derechos ciudadanos, la libertad de opinión, los derechos humanos, las garantías fundamentales. Si en la región el Poder Judicial pasa a ser, como en algunos países de esta región, lamentablemente, un apéndice del Ejecutivo, un órgano que se somete y que no cree en la separación de poderes y que no ejerce sus fueros, que está completamente entregado a lo que es el diseño de una visión ideológica, por respetable que sea o por mayoritaria que sea. La pérdida es enorme para la democracia y también, y obviamente, para el ejercicio de las libertades. Quienes ganan son aquellos que pueden manipular. La manipulación está permanentemente presente en todo debate público, pero mientras más abierto sea ese debate, mientras más actores puedan operar con libertad, más posibilidades tenemos de hacer oír nuestras voces, o posiciones u opiniones que pueden ser discordantes. La libertad de expresión no está concebida para defender solo opiniones constructivas y opiniones o posiciones acordes con el sentimiento de la mayoría. La libertad de expresión está especialmente concebida para proteger opiniones ácidas, opiniones o posiciones o información que representen líneas contradictorias o contravía de lo que
la mayoría o el común de la gente pueda asumir o pueda presumir respecto de un tema, de una materia, de un dato. La libertad de expresión hay que protegerla especialmente cuando es ofensiva, cuando hiere la credibilidad, por ejemplo, o el prestigio especialmente de una autoridad pública. Las autoridades públicas están sujetas a un escrutinio ciudadano muy distinto del escrutinio al que están sujetos los ciudadanos privados. Las autoridades públicas deben rendir cuentas de sus actuaciones y deben estar en condiciones de justificar sus posiciones ante los ciudadanos. Nosotros no somos súbditos de la corona. Eso es una realidad que felizmente está superada, aunque en algunos de nuestros países, lamentablemente, se camina en una dirección exactamente opuesta, de caudillaje, de concentración de poder y de limitaciones muy serias al ejercicio de la libertad de expresión. La verdad no es monopolio de nadie. Los medios y aquellos que informan u opinan no tienen el monopolio de la verdad. Lamentablemente, hay constituciones como la de Venezuela y la de Ecuador que exigen a los medios constitucionalmente que la información que transmitan debe ser veraz, debe corresponder a la verdad. ¿Quién mide lo que es verdad de lo que no es verdad? Usualmente el gobierno, usualmente el Estado. Y es el Estado el que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es capaz de iniciar el procesamiento contra un caricaturista por falsear la verdad, por no corroborar los hechos. Pero es que, por Dios, el humor no refleja la verdad, la realidad. La sátira es un género que arranca de los griegos y que está concebida justamente para mofarse, burlarse de la realidad. No pasa un test de credibilidad el humor o la sátira, pero cuando un gobierno sanciona a un caricaturista por publicar caricaturas y sanciona al medio a pagar una suma cuantiosa por los ingresos facturados durante 3 meses de gestión, me parece que efectivamente estamos frente a una situación de censura grave, un retroceso importante y lamentable en el ejercicio de la libertad de expresión. La verdad se forma o se genera en función del debate dialéctico, de la contraposición de ideas y de información. Son justamente los medios los que en un continente carente de instituciones democráticas sólidas, capaces de combatir la corrupción, que es el principal cáncer que sufre esta región, el abuso de poder, las violaciones a derechos humanos, la transparencia en las gestiones tanto privadas como públicas. Todas esas materias, si no contamos con unos medios independientes, capaces de a lo menos colocar ante la opinión pública para promover un debate democrático, público, sobre estas materias, creo que nos estamos privando del principal antídoto con el que contamos, insisto, en una región con instituciones democráticas débiles, el principal antídoto que contamos para profundizar la democracia y para luchar contra la corrupción y el abuso de poder. Lamentablemente, los mecanismos que se siguen diseñando en algunos de nuestros países para restringir el ejercicio de las libertades públicas y en particular de la libertad de expresión no son lo suficientemente conocidos. Yo quiero darles algunos ejemplos de la legislación que se aprobó el año pasado en Ecuador y que es una legislación que no solo comprende o afecta a los medios
audiovisuales, sino también a la prensa escrita. A diferencia de la legislación o la ley de responsabilidad social de los medios de Venezuela, que afecta y que limita el ejercicio de la libertad de expresión de los medios audiovisuales, no a la prensa escrita, no afecta felizmente a los medios como Últimas Noticias, El Universal, Tal Cual o El Nacional, en el caso de Venezuela. A diferencia de Ecuador, que la legislación comprende a todos los medios. La legislación cuenta con una serie de figuras que son delictivas en muchos casos, o sea, generan sanciones penales, no solo civiles, frente a aquellos que den a conocer información que pueda, por ejemplo, molestar a la autoridad. Un ejemplo concreto. En el caso de Venezuela, se utiliza normalmente la figura de la zozobra en la población, es decir, el estándar que constituye una infracción a la ley de responsabilidad social de los medios se activa cuando un medio da a conocer una información que pueda generar zozobra en la población. ¿Quién mide qué pueda generar zozobra en la población? Un partido de fútbol puede generar zozobra en la población. Es decir, la amplitud del concepto se presta para todo tipo de abusos, como en los hechos ocurre en el caso de Venezuela. ¿Quién es la autoridad que vigila a los medios en relación con esta legislación? Una entidad concebida por el gobierno que se llama CONATEL, cuyos miembros son todos elegidos y pueden ser destituidos por el actual gobierno. O sea, independencia cero. Ninguna capacidad para actuar con independencia frente al ejercicio o a la protección de la libertad pública. En el caso de Ecuador, las limitaciones también son notables, lamentablemente. Se ha incorporado o se ha desarrollado un nuevo concepto que consiste en el linchamiento mediático. Linchamiento mediático es se configura cuando se lesiona el prestigio de una autoridad porque se da a conocer una información y se sostiene esa noticia durante algún tiempo por varios medios, que es justamente la labor de los medios. La legislación sanciona la censura previa, lo cual es loable y es muy importante. Todos estamos en contra de la censura previa, pero para esa legislación, el que los medios no cubran noticias que el gobierno considera de interés público, constituye censura previa. De tal modo que si, por ejemplo, una autoridad está inaugurando un evento, como si yo fuera una autoridad y creyera que mi disertación, mi charla es de tal importancia que estoy tratando temas de interés público que todo el país debería conocer, y los medios apenas lo cubren, podría reclamarle a los medios que están incurriendo en censura previa porque no le están dando cabida o espacio a una charla, a un evento, a un acto, a un show, ¿no?, que no ha recibido la suficiente cobertura por parte de los medios. Y todo esto se logra ¿por qué? Porque primero existe una enorme concentración de poder. No hay un poder judicial capaz de defender estas libertades públicas. Y segundo, porque existe la noción que los medios cumplen una función pública y que el gobierno, y así lo dice la ley, tiene la responsabilidad de evaluar, y estoy citando literalmente, la calidad de lo que los medios producen. Del mismo modo como el gobierno, cualquiera de nuestros gobiernos, y eso sí creo legítimamente, tiene la obligación de verificar si el agua que consumimos hoy en nuestras casas, en cualquier sitio, es o no es potable. Del mismo modo, es exactamente la analogía que corresponde, el gobierno se atribuye la obligación y la responsabilidad de verificar la calidad de la información que se está consumiendo en el país.
con lo cual se abre perfectamente, no una ventana, una enorme puerta hacia la censura de los medios de comunicación. Creo que el tiempo ya se me está agotando. Mi objetivo era ofrecerles una noción panorámica de dónde estamos, cuáles son los riesgos a los que estamos enfrentados en esta región, que no son solo de hecho, es decir, las amenazas o ataques o la intimidación que puedan sufrir los periodistas, ni tampoco están únicamente concentrados en la necesidad de revisar la concentración en la propiedad de los medios privados para permitir una legislación que, como por ejemplo, la que se está discutiendo hoy día en el Congreso uruguayo, me parece que es una muy buena iniciativa que cuenta con suficientes resguardos para avanzar en una materia sin caer en prácticas autoritarias, al contrario, garantizar la presencia del mayor número de puntos de vista posibles, pero frente a las frecuencias que deben ser asignadas conforme a ciertos principios, obviamente democráticos, y ciertos principios sólidos que nos generen a todos la suficiente confianza. Pero también está la lucha contra esta legislación que está permanentemente en evolución, donde hay un debate que se está dando continuamente en algunos de los países, pero que si no estamos atentos, este tipo de prácticas o este tipo de conceptos que son contrarios al ejercicio de las libertades públicas y al de la libertad de expresión en particular y el acceso a la información en materias de interés público, si no estamos atentos, si no somos capaces, además de ofrecer una crítica objetiva, no una crítica ideologizada, una crítica lo más concreta posible en función de estándares que se han ido generando, que se han ido creando en esta región, pero que hoy día lamentablemente están siendo objeto de revisiones o de retrocesos abiertos por parte de las prácticas de algunos países. Si no estamos atentos, creo que el avance a nivel regional en materias como estas va a seguir siendo muy desigual. Los progresos, el andamiaje jurídico, el régimen, el marco jurídico y las prácticas que existen en esta región, desde luego no son homogéneas, pero reflejan posiciones lamentablemente en algunos casos abiertamente contradictorias, que no permiten el fortalecimiento de las instituciones democráticas y sobre todo el fortalecimiento del ejercicio ciudadano, que es lo que, en mi opinión, debe ser lo que nos mueve a defender una de las libertades, quizás la más importante libertad que sirve para avanzar en lo que es este proceso de democratización constante en América Latina. Muchísimas gracias.